Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato, una nueva edición de este programa que ya causa atención, al menos ya hay comentarios positivos sobre lo que hacemos, porque siempre habrá de los otros, pero sin embargo, aquí estamos para reflexionar más allá del relato común y corriente, más allá del relato de los otros medios de comunicación. Estamos en una semana crucial, esta semana prácticamente se definiría una nueva etapa política, no digo una mejor etapa, pero al menos sí una nueva etapa política en el Ecuador con la instalación de la Asamblea, y hay un cambio de gobierno y ojalá para el bien del país este sea un nuevo momento. Por eso, porque además en el Ecuador han ocurrido cosas que no se han discutido ampliamente, los grupos corporativos, empresariales de comunicación han dejado de lado y obviamente esa narrativa mediática quiere soslayar las responsabilidades concretas que tiene el gobierno nacional, del gobierno saliente, del presidente Guillermo Lasso Mendoza, presidente saliente, sobre la inseguridad. Y por eso hemos invitado a una persona que conoce mucho del tema, que tiene buena información y además ha hecho varios enfoques sobre lo que implica la inseguridad del Ecuador. Estamos hablando de Pepe Serrano, José Serrano, ex ministro del Interior en el gobierno de Rafael Correa y también expresidente de la Asamblea Nacional. Ya la tenemos en pantalla. Hola Pepe, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Orlando. Un saludo a ti y a todos los ciudadanos que nos escuchan y nos ven a través de este programa. Pepe, una de las cosas que llama la atención fuera del país, cuando uno conversa con personas que no siendo ecuatorianas y viviendo en el exterior, se sorprenden, es el grado de inseguridad que vive el Ecuador. Tú que estás fuera del país, me imagino que tienes la misma percepción con quien conversas. ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Qué explica que el Ecuador se haya convertido prácticamente entre los 10 países más inseguros del mundo? Bueno, yo digo, en realidad siempre analizo dentro de un contexto histórico, obviamente, en cuanto a lo social, a lo político del Ecuador, pero también a la propia realidad que uno ha vivido. Es decir, yo me acuerdo a los 14 años, tal vez cuando tenía ya plena conciencia de los hechos políticos, les oía analizar a mi padre y a mi madre. En ese momento estaba iba a asumir el poder, pues León Febres Cordero, ¿no? Y tal vez ese podría ser un punto bien interesante para analizar en 1984 cómo uno vivía el país ya en cuanto a los temas sociales, en cuanto a los temas económicos y en cuanto al tema de la seguridad como tal, ¿no? Yo creo que ese fue tal vez un momento sumamente oscuro, sumamente crítico para el Ecuador, con toda esa masacre que hubo alrededor de los Alfaro Vive, por ejemplo, el propio asesinato de Naín Isaías, que simplemente se lo quiso endilgar también a Alfaro Vive, ¿no es cierto? Pero que en realidad fue un crimen de Estado, definitivamente, con ese asalto terrible que se dio en Guayaquil. Y todo eso transmitido y más que transmitido, debidamente manipulado y procesado por los mismos medios de comunicación que el día de hoy son los que le han hecho el juego a este gobierno de terror, a este gobierno corrupto, al gobierno de Lasso, ¿no? Entonces, en ese momento era como una película de acción, de terror que se quería montar en el país en 1984. Pero yo digo, ese mismo episodio de oscuridad tan opaco para la vida democrática del Ecuador con Febres Cordero, resulta ser que se lo redicta desde el 2021 con Lasso y obviamente teniendo como telonero, pues, ¿no es cierto? Porque eso es lo que es Lenín Moreno para Lasso, el telonero a Moreno con toda su estructura también alrededor de Romo y toda esta gente que manejó los hospitales y manejó el tema de la inseguridad del país también como un acontecimiento para meternos pánico a todos los ecuatorianos, meternos en la casa, en los hogares, aprovechar la pandemia y obviamente llevarse al santo de la limosna y permitir que el crimen organizado haga lo que sea. Entonces, yo digo, hacer esa comparación de cuando tenía 14 años a ahora que tengo 53, ¿no es cierto? Y mirar cómo esos dos momentos resultan ser
yo diría que los peores de nuestra vida democrática desde que se terminó la dictadura, es importante porque podemos ver, en ese momento era la persecución a los ciudadanos, desde a los ciudadanos que se rebelaban frente a un Estado que venía destruyendo una democracia y que ya hacía signos gravísimos de falta de redistribución de la riqueza y de este equilibrio socioeconómico que requería el país, la falta de derechos, etc. Y ahora estamos exactamente lo mismo, nos han metido en un estado de pánico. Lazo nos ha metido como sociedad en un estado de pánico, nadie quiere salir a las calles, nadie quiere protestar, nadie quiere rebelarse en realidad públicamente frente a esta apertura que Lazo ha entregado al crimen organizado, que en un momento dado podíamos decir, bueno, estaba comenzando el gobierno, pues Lazo en el 2021, y seguramente necesitaba un tiempo para saber, entender bien lo que está pasando dentro de las estructuras de administración y de rectoría de la política de seguridad ciudadana en el Ecuador, no, pero después nos dimos cuenta que desde el comienzo estuvo embarrado con el crimen organizado. Lazo embarrado con el crimen organizado, obviamente permitiendo que su cuñado, que Rubén Cherres, pongan ministros, le administren en realidad la gestión política a Lazo, mientras él obviamente seguramente estaba escribiendo ya su libro y preparando su retrato para colgar en el Salón de los Presidentes, porque eso es lo único. Pero Pepe, ahí te interrumpo solamente por un detalle que es muy importante y para contextualizar. Buena parte de lo que está pasando ahora no nace ahora y es verdad que el sistema financiero, el mismo gobierno en alguna medida, mejor dicho, el movimiento creo que llega al gobierno, ya tenía visos de alguna relación con estas mafias. Incluso algunas personas han denunciado que se financió la campaña de Creo con plata del narcotráfico o plata de las mafias albanesas y eso prácticamente no se conoció. Entonces, sí nos gustaría, más que denunciar, reflexionar, ¿cómo es posible que un gobierno que se daba de pulcro, de honesto, de luchar contra la corrupción, ya tenía algunos indicios de vinculaciones mafiosas con estos grupos delictivos? Porque de otra manera no se entiende que el lavado de activos en el Ecuador, el año 2022, nada más y nada menos, que hayan sido por encima de los 3.500 millones de dólares y que buena parte de lo que está pasando en el Ecuador se entiende porque tenemos dolarización y un sistema financiero que para bien o para mal se nutre de este circulante que a veces no entendemos de dónde sale. ¿Se tenía conocimiento? Claro. ¿Qué indicios había? ¿Había investigaciones al respecto de estas vinculaciones de las mafias con este movimiento político que llega al poder el 2021? Pero Orlando, el tema es el típico justificativo, ¿no es cierto?, de estos corruptos, de este narcogobierno. Es decir, al problema de electricidad no le echan la culpa no hace la autocrítica de echarse, de decir nosotros somos responsables por no haber preveído lo que iba a suceder. Nosotros somos responsables por haber buscado quebrar al sector público eléctrico. No, el responsable es el estiaje. ¿Cierto? Exactamente es lo mismo acá con el narcotráfico. No, el problema es la dolarización. El problema son los gobiernos anteriores, es el gobierno de Correa, ¿no es cierto? Entonces, al final vemos que esta es como una estrategia maniqueísta, ¿no es cierto? Que lo único que busca es lavarse las manos por parte de Lazo. El tema que tú acabas de mencionar es medular. ¿Qué se descubre con el caso León de Troya? Con el caso León de Troya, en realidad se descubre no solamente la denuncia de ciudadanos de aportes a la campaña de Lazo en el 2020-2021 para su candidatura presidencial, sino ya se escucha directamente de los actores que metieron ese $1.5 millones en la campaña de Lazo, que están molestos con Lazo porque Lazo no les está dando los espacios de poder que ellos habían pedido, espacios de poder que iban desde las aduanas, pasando por el Ministerio de Agricultura, que podría parecer que el Ministerio de Agricultura pues no tenía mayor significado pues o mayor importancia para el narcotráfico, pero resulta ser que el Ministerio de Agricultura se convirtió en la piedra angular de la corrupción y del narcotráfico en el Ecuador, pues, porque Lazo permite que a través del Ministerio de Agricultura, entre otros ministros como Bernardo Manzano, ¿no es cierto?, quien es puesto directamente por una orden que da el capo de la mafia albanesa, que en este momento fue detenido pues la semana pasada en Turquía y que escapó del Ecuador con
luego de haberle dado el gobierno de Lasso un informe favorable para que los jueces le permitan su prelibertad en las cárceles del Ecuador, ¿no es cierto? Ese Bernardo Manzano, ese ministro de Agricultura, llega justamente a permitir que el narcotráfico opere en las exportaciones de banano del Ecuador. Y mira, aquí hay un hecho medular, se dice, no, los contenedores son contaminados en el puerto. No, porque ya comenzamos a ver y ya nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, de acuerdo a los reportes de España, de Turquía, de Inglaterra, etcétera, que la droga no solo es que llega en los contenedores de banano desde el Ecuador, no, sino llega en las cajas de banano. Entonces, todo este proceso ya requiere también de un infiltramiento o de una vinculación directa de los propietarios de marcas, de haciendas, ¿no es cierto?, y de esos cargamentos que mandan desde sus haciendas, valga la redundancia y la repetición, ¿no es cierto?, mandan esa droga camuflada para que llegue a Europa, sobre todo de cocaína. Entonces, esto ya lo vemos en los audios que están debidamente judicializados y que fueron autorizados para que sean investigados como tal. Y ahí ya Rubén Cherres habla con el propio sobrino de Lasso, José Lasso, si no estoy mal, hablan de la entrega del $1,500,000 a la campaña de Lasso. Pero no solo eso, por parte de la mafia albanesa, pero no solo eso, hablan de los cargos, hablan de la entrega de los cargos en CENEL, comienzan a hablar de hacerse cargo de la seguridad cibernética del Ecuador a través del Ministerio de Telecomunicaciones, a quien ahora Lasso incluso pretendía dejar como superintendenta de telecomunicaciones a su ministra de Telecomunicaciones, que hablaba con la mafia albanesa para entregar la ciberseguridad del Ecuador a la mafia, a una empresa en la que detrás se escondía la mafia albanesa. Pero no solo eso, sino además esos audios nos develan una vinculación mucho más profunda con el gobierno de Lasso, ¿no es cierto? En donde obviamente a través de Rubén Cherres, a través de Danilo Carrera, se establece una vinculación con poderosos empresarios de Guayaquil. Aquí todavía, yo hoy día lo decía en otra entrevista, ¿no?, que no se ha investigado ni siquiera el 10%, de la información que contiene esos audios interceptados con autorización judicial y que están en la justicia del Ecuador. Pero entonces, Pepe, nos estamos refiriendo al caso León de Troya, ¿verdad? Porque este es un caso emblemático en esta revisión que hacemos de lo que ha pasado el año 2023. El caso León de Troya fue cerrado, fue archivado, no fue dado el seguimiento adecuado, etcétera. Todo eso más o menos sabemos. Hay cosas que se siguen analizando a través del caso Encuentro, etcétera. ¿Por qué es significativo y por qué tiene tanta connotación el caso León de Troya? ¿Hasta dónde esto es como la piedra angular, si es que me equivoco me corregirás, para entender todo lo que vino después y el comportamiento en particular de Guillermo Lasso? Bueno, definitivamente porque el caso León de Troya involucra no solo al cuñado de Lasso, involucra al propio Lasso, porque no nos olvidemos que Lasso fue informado a finales de julio del 2021, fue informado por la comandante general de la policía y por los oficiales que investigaron el caso en Carondelet, que este caso se estaba ejecutando, la investigación del caso León de Troya. Resulta ser que Lasso les mandó con vientos frescos a los oficiales, a la comandante general, que quiso quedar bien, ¿no es cierto? También hay que investigar a ella y a su esposo, que resulta ser que el día de hoy es general de la policía también, entre paréntesis, hablando de los narcogenerales que mencionó en su momento el embajador de Estados Unidos, ¿no es cierto? Les mandó con vientos frescos, les dijo gracias por la información, pueden retirarse. Y en la noche, esto consta en el bitácora de la Presidencia de la República, entra su hijo, Guillermo Lasso, ¿no?, con su cuñado, Danilo Carrera, y resulta ser que al día siguiente de esa reunión que tuvo Lasso con su cuñado y su hijo, se apagaron los teléfonos que estaban siendo interceptados telefónicamente y que estaban con autorización judicial. El único teléfono que no se apagó fue el teléfono de Danilo Carrera. Claro, ¿cómo se va a apagar? Alguno tenía que quedar prendido. Y justo quedó prendido el teléfono de Danilo Carrera. Pero con lo que no contaba Lasso, ¿no es cierto?, estos crímenes, todo crimen es imperfecto siempre, ¿no es cierto?, es que las fuentes de los policías que estaban investigando el caso, les iban a entregar los nuevos números de teléfono y el caso se reactiva después de un mes. Es decir, en el mes
de agosto el caso se vuelve a tomar fuerza, porque más allá de que obviamente Lazo, con la actuación también de la justicia aquí y de la propia comandante general de la policía, ellos lo que pretendieron es que el caso se muera, podríamos decir, por inanición, es decir, porque ya no había nada que investigar. Entonces el caso quedaba incompleto, pero con lo que no contó Lazo, con lo que no contó Carrera, con lo que no contó la propia mafia albanesa, es que nuevamente los oficiales iban a recibir los nuevos números de teléfonos que estaban utilizando los narcotraficantes, que estaba utilizando Rubén Cherres, etc. Entonces esto permitió que se reactive el caso en el mes de agosto. Se reactiva el caso a finales del mes de agosto del 2021 y, oh sorpresa, en octubre sacan al oficial Erazo, al coronel Erazo, que era el jefe de la investigación, le sacan de la dirección de la investigación y progresivamente comienzan a sacar a todos los oficiales que estaban realizando el caso, hasta que en enero del año 2022 se reúnen con el fiscal del caso y resulta ser que el fiscal del caso, y esto es muy importante, Orlando, les dispone a los oficiales cerrar el caso. Entonces, ¿cómo tenían que cerrar el caso? Enviando un parte diciendo que ya no hay nada más que investigar. Pero obviamente, los oficiales le indicaron en su momento al fiscal que él está llevando la investigación y que si él considera que no hay nada más que investigar, que él ordene cerrar el caso. Y así fue. Entonces, aquí ya comenzamos a ver una suerte de articulación entre Lazo, la justicia como tal, la Policía Nacional y, sin lugar a dudas, yo diría que el narcotráfico también, para cerrar este caso en el 2022, que en el año 2023, y perdón, esto también es importante, Orlando, justamente ya en el 2021, Ditran, el narco y capo de la mafia albanesa que ha sido capturado estos últimos días en Turquía y que era requerido por Inglaterra, que era requerido también, si no estoy mal, por Holanda y España, ¿no? Resulta ser que este capo de la mafia albanesa ya sale con prelibertad que le entrega un informe favorable del gobierno de Lazo, del servicio de cárceles que tiene el Ecuador, el SNAI, ¿no? Y con esa prelibertad, el narcotraficante albanés comienza a operar nuevamente en el Ecuador con mucha más fuerza, y ya en el año 2022 se determina que no es Ditran el que se está presentando cada 15 días con la prelibertad, sino él ya escapa del Ecuador, él ya huye del Ecuador, y obviamente lo que se tenía conocimiento él es que tal vez había ido o a Ámsterdam o a Holanda con una identidad falsa, o a Turquía como tal. Cuando se comienzan a ver esta gran cantidad de cargamentos, y obviamente en los propios audios interceptados hay un dato bien importante, porque obviamente el señor, un supuesto empresario Gretzel, Peter Gretzel, ¿no? Completamente vinculado también y que hasta el día de hoy ni siquiera se lo ha mencionado en la estructura criminal de León de Troya, ¿no? Él habla con Cherres e incluso él ya a través de él se conoce que el capo de la mafia albanesa estaría radicado en su momento en el año 2021, ya cuando huyó del país, ¿no? Cuando huyó del país, ya estaría radicado en Dubái, en Emiratos Árabes. Entonces, como podemos ver, hay una serie de acontecimientos en la telaraña esta y en la cronología y al mismo tiempo en los datos que nos va dando las interceptaciones telefónicas que, como digo, Orlando, ni siquiera han llegado a un 10% en la investigación. ¿Qué necesitamos acá? Que nos transparenten la investigación, toda la información. Y parte de eso sería, Pepe, la necesidad de la cooperación internacional con Turquía, en este caso, pues que este señor Dritan Rexipis, se pronuncia así, no sé si está bien pronunciado, tendría que plantearse una cooperación internacional para saber qué exactamente hace el señor allá, qué tipo de información puede proveer, ya que está en manos de la justicia o de la policía turca. Aquí el tema de la detención de Dritan en Turquía yo creo que es fundamental y es una gran oportunidad para el Ecuador. Por ejemplo, esta es una de las grandes responsabilidades que tiene el nuevo presidente de la República, a quien yo, por lo menos, bueno, vamos a ver cómo estructura su gabinete de seguridad. Pero soy bastante pesimista en lo que pueda hacer. Por ejemplo, si él quiere taparnos la boca a todos
los que decimos que estamos pesimistas de su gestión, lo primero que debería hacer es una gran cooperación con el gobierno turco y permitir una gran cooperación entre la justicia turca y la justicia ecuatoriana para que Ditran revele todo lo que conoce sobre varias cosas desde mi perspectiva. El asesinato de Chers. ¿Está vinculado o no está vinculado el gobierno de Lazo en ese asesinato? ¿Están vinculados o no están vinculados hijos o accionistas del Banco de Guayaquil en ese asesinato, en el de Rubén Chers? Para que revele si es que hay políticos vinculados al asesinato de Fernando Villavicencio y si es que la mafia albanesa articuló completamente con los lobos del asesinato de Fernando Villavicencio. Estos son temas medulares. No nos olvidemos que hay datos que son claves aquí, Orlando. El general Jorge Luis Vargas, general director de la Policía de Colombia, uno de los oficiales más prestigiosos que existía en Colombia, yo también lo consideraba muchísimo hasta que me enteré pues, que había venido de asesor de Lazo, realmente una vergüenza. Había venido como asesor de Lazo no a venderle soluciones, sino en realidad a venderle equipamiento, a buscar cómo en realidad se hacía un gran empresario de la seguridad. Se me cayó al piso en realidad, y no tengo ningún reparo en decirlo públicamente. Este general en Colombia, al día siguiente del asesinato de Fernando Villavicencio, dijo entre las cosas importantes que dijo dos que todavía están sobre el tapete. Primero, que es un narcotraficante que desde Colombia operó el asesinato de Fernando Villavicencio, ¿no? Resulta ser que la semana pasada nos enteramos que Ditran, el capo de la mafia albanesa, tenía una identidad falsa colombiana, Omar Pérez García, ¿no? Entonces, esos son los temas que queremos ratificar o descartar como ciudadanos. ¿Y la otra cuál era la otra afirmación importante que decías? Y la otra afirmación fundamental que mencionó Vargas es la de los teléfonos. Que existen teléfonos de políticos ecuatorianos que estarían vinculados a las llamadas con la estructura que operó el sicariato de Villavicencio. Entonces, dos temas. Resulta ser que el general Vargas fue candidato a alcalde de Bogotá, ¿no? Y no sabemos nada más del general. O sea, uno se puede parar frente a un micrófono, mandarse una sandez de esta naturaleza y resulta ser que no ha pasado nada. El señor general Vargas, asesor de Lazo para temas de seguridad, también dijo que esos sicarios que asesinaron a Villavicencio estaban siendo seguidos meses atrás ya aquí en el Ecuador, ¿no? Eso lo dijo también. Eso también lo dijo Vargas. Son tres temas importantísimos, claro, Orlando. Sí. Por lo menos tres, que deberían ser investigados a cabalidad. ¿Por qué? Porque resulta ser que nuestra vida democrática contemporánea, sin lugar a dudas, va a ser un antes y un después del asesinato de un candidato presidencial. Claro. Pero necesitamos que este crimen no quede en la impunidad. A ver, no solamente, hagamos una pausa. Que se cuenten 3 o 4 historias en los próximos 100 años, no, sino que digan efectivamente que la historia pueda decir este caso no quedó en la impunidad. Claro. Hagamos una pausa muy corta nada más para hacer los trámites que corresponden en estos casos, para volver enseguida para seguir conversando con Pepe Serrano, en particular de este tema que nos deja bastante preocupados. ¿Qué pasó con el caso Villavicencio a propósito de lo que acaba de mencionar Pepe Serrano? Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta en otro relato. Estamos en contacto con Pepe Serrano, exministro del Interior, expresidente de la Asamblea Nacional, que nos acaba de hacer algunas revelaciones que quizás para mucha gente, como no está informada a través de estos medios, sino a través de la prensa tradicional, no están en el tapete de discusión. Aquí hay dos hechos, digamos, muy claros. La primera es que efectivamente ya había un seguimiento a los sicarios de Fernando Villavicencio por parte de la inteligencia, de la policía, y no sabemos qué pasó con ese seguimiento. Y la segunda, efectivamente, es que el narcotraficante al que se menciona tendría este apellido, esta identidad
colombiana Omar Pérez, pero en realidad se trataba del señor que dirigía la mafia albanesa en el Ecuador. Pepe, siendo así, en el caso particular que tiene que ver con lo que pasó con el asesinato de Villavicencio, ¿este seguimiento hasta dónde llegó? ¿Y por qué no se evitó entonces el asesinato si el gobierno y las más altas autoridades de inteligencia y la policía sabían de esto? Pero es que, Orlando, hay hechos que nos llaman más todavía la atención, porque resulta ser que hay varios partes policiales que también develan que el mismo día, el mismo instante que se asesina a Fernando Villavicencio, la dirección de microtráfico, un equipo de la dirección de microtráfico de lucha contra el microtráfico de drogas de la policía del Ecuador estaba siguiendo a los 6 sicarios. Lo cual obviamente se articula con lo que mencionó el famoso general Jorge Luis Vargas, ¿no es cierto? Que ya venían dando seguimiento a los sicarios. Perdona que te interrumpa, esos seis sicarios son los que después aparecen muertos en la penitenciaría del Litoral. Exactamente, entonces a esos sicarios ya les venía dando seguimiento a la dirección de microtráfico, y resulta ser que el capitán que estaba a cargo de esa investigación, ¿no? Si no estoy mal, al capitán Campos, él hace una llamada al teniente coronel que estaba a cargo de la dirección, o por radio o alguna cosa así, y le dice: estamos listos para capturar a estos ciudadanos, a estos 7 ciudadanos. Perdón, 7 ciudadanos, y ya voy a decir por qué son 7, Orlando. Y el coronel le dice: no los capture, espere a ver qué más hace. Y resulta ser que minutos después asesinan a Fernando Villavicencio. ¿Cómo no los capturaron? Entonces, ahora seguramente, si esto sigue así como está, que se trata de acumular para ahora investigar un tráfico de influencias y no un caso de narcotráfico, seguramente sus policías podrían ser lo máximo a los que se podrá llegar es a determinar una negligencia. Claro, no. Aquí se asesinó a un candidato presidencial. Resulta ser que a 8 o 9 días de las elecciones en el Ecuador, para causar una conmoción a nuestra vida democrática. Entonces ahí necesitamos respuestas directas de la justicia, por ejemplo. Y el otro tema que iba a decir, porque digo que son 7 a los que iban a capturar. Exacto, sí. Porque resulta ser que ese día se hicieron 2 operativos, más bien dicho, se hicieron 2 partes, un operativo y 2 partes. Los 2 partes se hicieron, el uno para los asesinos de Villavicencio, y el otro resulta ser que para una mujer que se llama Laura Castillo, y para el famoso testigo protegido que se ha presentado con un testimonio anticipado 8 días antes de la segunda vuelta. No, esas 2 partes, ¿no es cierto? Entre el uno para los 6 sicarios por microtráfico, aparentemente. Y el otro para Laura Castillo y para Aguas Muñoz, que son convivientes, porque este también es un dato importante. Laura Castilla y Aguas Muñoz son convivientes, tienen 2 hijos, ¿no? A ellos se les hizo un parte diferente por microtráfico. Entonces, este tema, que puede ser no tan relevante, resulta ser que el momento en el que Aguas Muñoz da su testimonio anticipado, ¿no es cierto?, con cooperación eficaz, ¿no?, tratando directamente de inculpar prácticamente a Revolución Ciudadana del asesinato de Villavicencio, ¿no? Se les cae cuando el presidente Correa efectivamente se anticipa y dice: no, nos están armando un falso positivo, ¿no es cierto? La justicia nos está armando un falso positivo, la policía está armando un falso positivo para que este individuo dé un testimonio completamente fraudulento. Este hombre, ¿qué negociaron con él? Con él negociaron, en primer lugar, que él diga lo que la policía quería que diga, lo que el gobierno de Lazo quería que diga, ¿no es cierto? Y obviamente ese hombre ya le levantaron las medidas cautelares, le quitaron el brazalete que tenía electrónico, y ese hombre seguramente ya está fuera del país. ¿Y quién es Laura Castillo? ¿Quién es ella? Laura Castillo es la operadora de Colón Pico, que es el jefe de la estructura criminal de los Lobos en Pichincha y al norte del Ecuador. Colón Pico es un delincuente que lo habíamos capturado ya en el año 2014 y que fue sentenciado, si no estoy mal, a 25 años de cárcel, pero como todos, Junior, Rasquiña,
el propio capo de la mafia albanesa y cientos de delincuentes peligrosos más, se les dio la prelibertad en el gobierno de Moreno con la señora Romo y en el gobierno de Lasso directamente con Carrillo, con todos estos individuos. Entonces, esta Laura Castillo es la que opera directamente con los seis sicarios y su conviviente, el asesinato de Villavicencio. Laura Castillo pertenece a los Lobos, o sea, a la estructura de los Lobos. Los Lobos operan directamente con la mafia albanesa. La mafia albanesa, obviamente, que está dirigida, que está regentada por su cabecilla que acaba de ser capturado en Turquía. Entonces, estos elementos, sin lugar a dudas, constituyen también, podríamos decir, como líneas conductoras sumamente importantes y críticas para que la justicia ecuatoriana, para que la Policía Nacional nos dé una respuesta, ¿no es cierto? Pero entonces, eso no pasaría porque la práctica, la justicia ecuatoriana, la fiscal del Estado en general, están incluso bajo sospecha de las propias autoridades estadounidenses, que diríamos tendrían mucha más independencia aparentemente en estos casos. Entonces la pregunta de fondo, Pepe, tiene que ver, esto tal como lo planteas, ¿en qué parte se puede investigar? ¿Dónde se puede colocar para que se investigue si no estamos con una justicia que efectivamente busque la verdad y descubra a los verdaderos asesinos de Fernando Villavicencio, para mencionar un solo caso? Por ejemplo, yo he señalado, Orlando, la importancia de la captura de Dritan en Turquía por parte de la justicia turca. Yo creo que en primer lugar, es fundamental que por nada del mundo se vaya a permitir la extradición de Dritan al Ecuador. Imagínate lo que sería Dritan en el Ecuador. A las 24 horas podría estar muerto ese señor asesinado una de las famosas masacres carcelarias. Y se acabó absolutamente todo. Este rato lo que se necesita es obviamente hacer una vinculación directa con el gobierno, con la justicia turca, ¿no es cierto?, para poder tener respuestas directas a partir de ahí. Creo, ¿por qué? Pero esto no solamente por interés del Ecuador, sino por interés del propio Estado turco. ¿Por qué? Porque obviamente si se devela esta estructura criminal que vincularía políticos, jueces, fiscales, ¿no es cierto?, policías, militares, en esta estructura criminal de tráfico de drogas hasta Turquía, sin lugar a dudas eso sería también importantísimo, porque se estaría desmantelando la red de narcotráfico más importante que este momento está operando hacia Europa, y que es obviamente la red que maneja el narcotráfico que maneja la mafia albanesa. Entonces, en esa perspectiva, el interés, si bien obviamente es para el Ecuador, porque obviamente permitiría develar todas estas situaciones, incluso desde mi perspectiva y desde el análisis que yo he realizado con todas las pruebas que tengo, llegar a determinar vinculaciones de carácter político con la mafia albanesa y con los Lobos para el asesinato de Villavicencio, para el asesinato de Cherres, y eventualmente se podría incluso llegar a determinar qué pasó con el asesinato del alcalde Agustín Intriago Manta, ¿no es cierto? Yo creo que es fundamental. Entonces, vuelvo a insistir, Orlando, si algo quiere hacer en materia de seguridad el nuevo presidente, ahí está la pelota en su cancha este momento. Pero entonces, si esto es muy importante, a ver, Pepe, esto es muy importante lo que acabas de mencionar, porque en algunos espacios de discusión y en algunas incluso discusiones de orden política, una de las cosas que se ha planteado durante la campaña electoral es que se depure la Policía Nacional. Incluso tu ex viceministro Diego Fuentes, en 2 entrevistas que yo le realicé, él hablaba que esa depuración tiene que ser casi de inmediato, porque de otra manera no se podría combatir lo que está pasando en el Ecuador. Otras personas han dicho que incluso entre 3.000 y 3.500 policías deberían salir de ese espacio de acción contra los delitos, porque no se podría seguir combatiendo adecuadamente. ¿Es posible? ¿Hay condiciones para que, por ejemplo, el presidente electo, que se va a posicionar en los próximos días, Daniel Noboa, depure a la policía y eso sea un paso efectivo para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y demás? Eso es un punto de inicio, pero ese tiene que ser el punto de inicio, porque si yo voy a entrar a mi casa y en mi casa efectivamente tengo un cuerpo muerto que está ahí
que está ahí varios meses y que está maloliente y todo eso. Ajá. Tengo que sacarlo para poder entrar a mi casa mínimamente en paz y poder ver qué más es lo que tengo que limpiar. Entonces aquí justamente esos elementos que realmente le están haciendo muchísimo daño a la sociedad ecuatoriana, esos policías que están ahí enquistados directamente con las estructuras criminales del crimen organizado y del narcotráfico, jueces, fiscales, etcétera, que están viviendo del narcotráfico, que están lucrando en realidad de la sangre de nuestros compatriotas. Vamos a terminar este año con, entre paréntesis, con 41 casos por 100.000 habitantes en homicidios y asesinatos. Y vamos a ser, ya lo mencionaste algo, vamos a ser el país más violento del mundo prácticamente, y obviamente con 3 de las ciudades más violentas también del mundo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que haya esa depuración, pero también que haya un avance significativo y real para terminar y cerrar el caso León de Troya. Yeah. Cuidado, nos vayamos a quedar con el caso León de Troya, Orlando y Ciudadanos, como un caso de tráfico de influencias. Pero Pepe, cuidado, ¿es posible hacer esa depuración? ¿Hay condiciones? Te digo esto porque las circunstancias son muy complejas. Las mafias del narcotráfico tienen poderes, tienen recursos, tienen incluso gente infiltrada, y en caso de que alguien se pueda disponer, pueda decidir que se les combata, posiblemente van a reaccionar y podremos tener una ola de violencia mucho más alta. Ha pasado en Brasil, ha pasado en Argentina, ha pasado en Colombia, ha pasado en México. ¿Hasta dónde esta posibilidad de depurar a la policía y generar condiciones de lucha contra el crimen no va a tener reacciones de tal nivel que puedan constituirse más bien en una nueva etapa de violencia en el Ecuador? Porque la depuración de la policía tiene que estar completamente articulada también a los procesos de investigación ya de carácter judicial, porque la depuración de la policía tiene que darse desde el marco administrativo. Entonces yo digo, lo que podría graduarle al señor Noboa de presidente de la República es esa depuración y el llegar al final y el permitir y dar todas las facilidades para que se pueda llegar a concretar una investigación final con resultados de sentencia, determinando a los culpables y responsables de los asesinatos de Villavicencio, de Cherres y también del caso León de Troya. Esto va a ser, si eso no sucede, si no hay depuración para comenzar, si no hay transparencia y contundencia en la investigación judicial en el caso León de Troya, pues seguramente se va a graduar inmediatamente de demagogo y hasta ahí nomás habrá llegado el nuevo presidente del Ecuador. Yo creo que esto es fundamental. Ahí están 2 elementos. Claro. Aquí nadie le está pidiendo que invierta $2. Nadie le está diciendo, ponga 2.000 patrulleros, haga nuevas. No. Permita que estos 2 elementos se concreten y céntrese en que esos dos procesos, el de depuración y el caso de que no quede en la impunidad el caso León de Troya, el asesinato de Cherres y de Villavicencio, pues se dé en el menor tiempo posible. Pero a ver, entonces para ir cerrando, Pepe, importante lo que acabas de mencionar es que además de eso ya depende de la voluntad política del próximo gobierno y del mandatario electo. La otra pregunta que de rigor se está planteando en este momento es, ¿qué va a pasar con Guillermo Lasso? Tú has anunciado en otras entrevistas, en otros medios, que los 2, Guillermo Lasso, padre e hijo, actual presidente saliente, y su hijo podrían incluso ser denunciados por ti mismo, o sea, por parte de tu firma, además, como evasores. ¿Esto qué conlleva? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Dónde se lo puede hacer? Bueno, yo creo que lo fundamental es que la asamblea entrante también tiene una oportunidad histórica, yo diría, de generar un hecho emblemático y simbólico para los ecuatorianos y para la historia del país, que es la censura de Lasso y la destitución de Lasso. Sería en realidad vergonzoso, yo creo que para el país, que Lasso el 23 de noviembre pues se vaya por la puerta grande, como que aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada, aquí les dejo destruido el país y yo me voy a gozar de mi impunidad. Entonces yo creo que ese es un hecho importante. Una censura a Lasso, falta solamente la moción de censura y la votación, y creo que habrán los días necesarios para que eso suceda. Veamos cuál es el nivel de responsabilidad de los asambleístas y quiénes van a estar a favor efectivamente de que ese hecho histórico se pueda concretar, aunque sea al final del mandato recortado Lasso. Y por otro lado, efectivamente, tengo todos los elementos y todas las pruebas necesarias para afirmar
que Lazo y sus hijos son evasores de impuestos, ¿no? Mira, y ya lo tengo listo. Tengo un pequeño, es una pequeña empresa entre comillas, que Lazo manejaba con su hijo, que es una es una agencia de viajes, ¿no? Que generaron utilidades en el Ecuador, pero Lazo no les pagó las utilidades en el Ecuador, sino Lazo efectivamente para evadir el pago de impuesto a la renta, lo que hizo es invirtió esas utilidades en una empresa de un grupo empresarial muy conocido en el Ecuador de vinos, ¿sí? Invirtió ese dinero y les dijo a sus hijos, no se preocupen, esta plata de las utilidades de esta empresa, de la agencia de viajes, se las voy a entregar en Estados Unidos a través de una empresa X, que también tengo el nombre de la empresa X, que es una de las empresas de Pandora Papers, ¿no es cierto? Entonces Lazo, en primer lugar, evadió los impuestos al hacer esa fraudulenta reinversión de inversiones de utilidades en el Ecuador, pero además evadió también el pago de impuestos, pagos tributarios acá en Estados Unidos, cuando él les entregó como gasto y sumó al gasto esas utilidades que les compensó acá en Estados Unidos. Pero eso es un delito. Entonces, que se va a denunciar en Estados Unidos y la justicia estadounidense sería la que inicie esto. En Estados Unidos y en Ecuador, porque hay evasión en Ecuador y hay evasión en Estados Unidos, ¿no es cierto? Claro. Entonces la denuncia justamente yo la he preparado y la he venido trabajando durante estos meses que recibí la información para presentarla tanto en Ecuador como en Estados Unidos. Entonces este señor que pontifica sobre su transparencia y que no es más que el elemento que ha destruido nuestro país, yo creo que tiene no solamente que responder ante la historia del Ecuador, de Latinoamérica, sino tiene que responder también ante la justicia de Estados Unidos y de Ecuador por evasión tributaria. Y esto podría llevar a la misma condición en la que se encuentra actualmente Lenín Moreno, es decir, que no podría él, en caso de salir del gobierno, residir en Estados Unidos o en otro país. ¿Crees que efectivamente las connotaciones que esto adquiere le impedirían lo que normalmente, por ejemplo, están los hermanos de Isaías, está el señor Yamil Maguad, en Estados Unidos en condiciones casi de impunidad? Sí, bueno, yo definitivamente veo que el caso de la investigación que tengo, la evasión es excesivamente evidente. Es excesivamente evidente. Sí, son cerca de $300,000, ¿no es cierto? Pero son $300,000 sobre los cuales no se pagaron impuestos en el Ecuador, impuesto a la renta por justamente esta figura o esta ficción de reinversión de utilidades en el Ecuador, pero al mismo tiempo en Estados Unidos, pues esos recursos se sacaron como gasto y cuando en realidad no eran gastos, sino eran una compensación a un pago de utilidades en el Ecuador. Entonces, obviamente es un hecho que va a tener que investigarlo la justicia, pero sin lugar a dudas hay todos los elementos, hay todas las pruebas, hay el nombre de las empresas, hay los montos específicamente de cómo manejó esto Lazo y sus hijos, y bueno, que respondan ante la justicia por lo menos con estos casos que van a ser fundamentales y no crean que se han burlado de los ecuatorianos y las ecuatorianas como ellos simplemente piensan que van a salir el 23 de noviembre de este mandato tenebroso y oscuro, ¿no? Y un tema que es muy importante, y tú conoces bastante de este tema, una parte de lo que no se ha discutido en el Ecuador tiene que ver con la responsabilidad del Estado y en particular del presidente de la República con respecto a los asesinatos ocurridos en las cárceles del Ecuador, donde efectivamente todos ellos, sean buenos, sean malos, estén sentenciados, no estén sentenciados, estaban bajo custodia del Estado. Y al mismo tiempo ocurre que mueren los 7 vinculados con el caso de Fernando Villavicencio y el responsable político se llama Guillermo Lazo Mendoza. ¿Esto cómo se puede interpretar desde afuera? Digamos que esto se puede denunciar, se lo puede inculpar, hasta dónde hay responsabilidades también de orden penal en este tipo de cosas. Bueno, definitivamente en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y también obviamente en el propio sistema interamericano de derechos humanos, tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana, yo creo de derechos humanos creo que va a ser fundamental tratar también tratar esta estructura, cómo estuvo
trabajado en realidad todo el tema de las masacres en las cárceles. No nos olvidemos que todas estas masacres, ya tenemos información también que fueron generadas y creadas para que varios privados de libertad huyan de las cárceles, se les dé por muertos y puedan huir de las cárceles y ahora estar cometiendo sus fechorías, pero también para que se asesinen a testigos que iban a denunciar a políticos, a policías, a jueces y a fiscales que estaban vinculados con el mundo del crimen organizado. Entonces, en esas masacres, no solamente es que fue peleita entre bandas, no. Aquí hay ciudadanos que fueron asesinados dentro de esas masacres para callarles, silenciarles y que no puedan ser testigos importantes en procesos que se les estaban siguiendo. Entonces, aquí se requiere una investigación a profundidad. Se requiere abrir una indagación sobre todas las masacres y comenzar a verificar uno por uno los ciudadanos que fueron asesinados ahí. Y a partir de ahí, la responsabilidad. Y claro, obviamente que van a estar los seis sicarios que asesinaron a Villavicencio, porque este cuento de que fueron ahorcados nada más, o que se les colocó una bolsa de plástico para asfixiarles, y que fue solamente por una rencilla, ese cuento nadie se lo puede creer. El Ecuador no merece creer un cuento de esa naturaleza. Lo que necesitamos es llegar a determinar las verdaderas razones por las que se les asesinaron a esos sicarios y las verdaderas razones por las que se asesinaron a varios ciudadanos dentro de las otras masacres. Una última pregunta entonces, Pepe, en función de todo lo que hemos conversado. Para el año 2024 uno esperaría que bajara el índice de criminalidad, el índice de violencia, el número de capturas de toneladas que se hace de narcotráfico, de cocaína, etcétera, etcétera. ¿Crees que hay condiciones, pensando en perspectiva, hay condiciones para mejorar la situación de seguridad y de garantías para los ciudadanos cuando, por ejemplo, tenemos un sicariato ya instaurado, incluso como naturalizado en la vida cotidiana de los ecuatorianos? ¿Hay condiciones, se puede prever de parte de incluso las expectativas que se hacen a partir de lo que políticamente se puede tomar en cuenta para que, por ejemplo, la ciudadanía tenga mejores condiciones de vida, de bienestar, garantizados por una Policía Nacional depurada, por un servicio de inteligencia adecuado y por un sistema carcelario que rehabilite a los presos en vez de convertirlos en carne de cañón y además en carnicería todos los días? Definitivamente, Orlando, mi respuesta se resume a lo que había mencionado anteriormente. Si hay decisión política del nuevo presidente de la República y hay una depuración a fondo de la Policía Nacional, de los jueces y fiscales, articulando con una depuración con el sistema judicial de jueces y fiscales, y adicionalmente se llega a tener respuesta contundente del caso León de Troya, asesinato de Villavicencio, asesinato de Cherres y asesinato de Agustín Intrago, podría pasar eso en el 2024. Caso contrario, en el Ecuador no va a pasar nada más o incluso se podrían agravar las condiciones de seguridad para los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces esto está por verse. Vamos a ver en la primera semana qué es lo que hace Noboa como presidente del Ecuador. Muchísimas gracias, Pepe. Te mando un abrazo. Importante lo que acabas de mencionar y ojalá tengamos una nueva perspectiva para este país. Muchas gracias, Orlando. Un saludo también y ahí seguimos siempre en la lucha. Gracias a Pepe Serrano en esta entrevista para Otro Relato. Lo que acabamos de escuchar es bastante delicado, bastante grave y además preocupa porque efectivamente hemos tenido el año 2023 como uno de los años más violentos de este país y además vinculado con la mafia criminal, vinculada con el sector financiero, vinculada con el gobierno, y esto efectivamente no da ni siquiera esperanzas de que el próximo año se mejore inmediatamente. Obviamente también hay decisiones que están por verse, no podemos augurar para mal ni para bien lo que haga el señor Daniel Noboa, esperemos que tome las decisiones adecuadas, y una de ellas, por supuesto, será esperar a quién nombra como ministro del Interior, a quién nombra como comandante de la policía, y ahí veremos si efectivamente hay voluntad política para salir adelante. Nosotros vamos a seguir reflexionando sobre esto, pero efectivamente hay mucha preocupación. Este año es terrible y quedará marcado en la historia como el más terrible, ojalá sea el último de esta vida sangrienta que nos ha tocado llevar a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Aquí estamos para pensar en voz alta en Otro Relato.